¿Qué tal, chicos? Muy buenos días y bienvenidos a otra clase de lenguaje y literatura para primeros de bachilleratos, ciencias A y B y técnico. Les saluda su maestra Maribel Sacoto y estoy muy contenta de compartir una nueva semana junto a todos ustedes, cargados de energía después de haber venido de este feriado en el que seguramente hemos disfrutado con nuestras familias y hemos estado pues atentos a todas las cosas que más nos gustan hacer en nuestros momentos de esparcimiento, pero ahora es momento de regresar al estudio. Primero vamos a ponernos en actitud de oración para entregarle a nuestro Padre Celestial todas las actividades que vamos a realizar en este día y le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de este día martes, así que aparte de persignarnos, pues tenemos que hacer la señal de la cruz y hacemos de esta manera. Antes de leer cada evangelio, hacemos la señal de la cruz, ¿verdad? Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Vamos a ver qué nos trae el evangelio de este martes según San Mateo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. En el Evangelio de Mateo del día de hoy podemos darnos cuenta cómo el Señor nos invita a seguir siendo niños, aquellos niños inocentes, puros, esos niños llenos de alegría frente a su mirada, frente a su bondad. ¿Quién es un niño puede entrar realmente al reino de los cielos? Un niño en el sentido de su pureza, de su sinceridad, que puede ser visto con ojos buenos por el Padre Dios, por el Padre Celestial. Asimismo, nos invita a pensar en aquellas personas que no están tan cerca de Dios en estos momentos, pero sin embargo Jesús siempre está allí para tenderles una mano y para tratar de que regresen al reino. Por eso es que nos hace la comparación de las ovejas, que cuando una de estas se pierde, Él como el gran pastor de su rebaño, se alegra más por esa que regresa y estaba perdida. Asimismo, cuando muchos de los niños, jóvenes o adultos que no están por un camino correcto, que no están por un camino bueno, regresan a Dios, vuelven a verlo a su mirada benévola y transparente, hay alegría en el reino de los cielos por por aquella oveja que andaba perdida y regresa acá. Con esta hermosa palabra los invito pues a poner todo su trabajo en manos de nuestro Padre Celestial, de nuestra Virgen María Inmaculada y a reflexionar siempre sobre nuestros actos. ¿Será que mis actos están agradando a Dios? ¿Será que mi vida le está agradando a Dios? Sé que estoy siendo bueno con mis padres, estoy siendo bueno con mis amigos, estoy siendo una buena persona. Yo sé que sí, pero siempre podemos ser mejores. Hemos leído la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y luego de habernos puesto en actitud de oración y de haberle entregado a nuestro Padre Celestial el día de hoy, vamos a continuar con nuestro tema, que es el discurso. Hemos observado a lo largo de nuestra vida varios tipos de discursos en diferentes contextos, en momentos, etcétera, ¿no? Una de las formas más cercanas de haber observado el discurso en toda su expresión
ha sido, por ejemplo, cuando en los gobiernos estudiantiles hemos tenido la oportunidad de observar los discursos de ambos contendientes cuando se trata de expresar sus propuestas de campaña. El discurso como tal puede ser tanto escrito como oral, pero siempre va a cumplir una determinada función, dependiendo de la intención que tenga el hablante. Entonces, todo eso vamos a conocer en la mañana de hoy. El concepto de discurso es muy amplio, puede referirse a varias cuestiones. En general, el discurso es lo que decimos en el término que se asocia con la transmisión de un mensaje mediante las palabras. Y cómo transmitir ese mensaje, cómo llegar a la audiencia, eso también lo vamos a conocer en el transcurso de esta semana. Aquí les he resumido algunas ideas y podemos decir que el discurso es la transmisión de un mensaje mediante las palabras. Este mensaje puede ser oral o escrito, ya lo habíamos visto. Es una instancia de comunicación, porque el discurso siempre me va a llevar a querer comunicar algo, ¿verdad? Entonces es una instancia de comunicación, es la expresión formal de un acto comunicativo. Es por eso que cuando presentamos un discurso, por lo general, lo hacemos de una manera más formal, de una manera más elaborada. Sin duda alguna, en el proceso de elaboración del discurso intervienen los elementos netos de la comunicación, que es el mensaje, ¿verdad? Por un lado tenemos el mensaje, el código, el emisor, el canal, el receptor y el contexto, ¿no? Entonces, es indispensable ver que la transmisión de un mensaje o discurso entre su emisor y su receptor esté siendo canalizada a través de un mismo código, que en este caso puede ser el lenguaje, ¿verdad? El código en los elementos de la comunicación, ambos, tanto emisor como receptor, manejan un mismo código o un mismo lenguaje, entonces el discurso llega de forma acertada. Un discurso se da en un contexto determinado, por eso tenemos aquí otro de los elementos de la comunicación, en un tiempo y lugar específicos y bajo ciertas condiciones. ¿Qué disciplinas estudian un discurso? La lingüística, por ejemplo, estudia el discurso como forma de lenguaje escrito u oral, es decir, el texto o la conversación. La antropología y la etnografía, que se encargan de la situación de la comunicación. Para la filosofía, el discurso responde a un sistema social de ideas o pensamientos. Dentro de la psicología, en el área del psicoanálisis, el discurso se basa en una cuestión lógica. Vamos a observar el siguiente video que nos va a hablar acerca de los tipos del discurso. Aunque hablemos una misma lengua, la manera de comunicar nuestras ideas depende del contexto. No siempre es igual. Por eso los discursos tienen diferentes formas y vocabulario. Hola chicos, hoy veremos la relación que existe entre el uso de la lengua y los diferentes contextos de emisión. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos, un código compartido que permite a los hablantes de una comunidad asociar determinadas ideas con ciertos sonidos. Por eso, se dice que la lengua es social. Cuando alguien exterioriza en forma oral o escrita una determinada combinación de signos, produce un enunciado. ¿Qué es un enunciado? Los enunciados son las unidades concretas y reales de la comunicación humana. Se organizan en unidades mayores llamadas discursos, y cada uno está asociado a una situación social específica. ¿Siempre utilizamos la lengua de la misma manera? ¿No? Cuando estamos con amigos usamos un estilo informal con palabras coloquiales. Si estamos en la universidad, vamos a usar un vocabulario técnico y un tono formal. Además, organizamos la información de diferente modo según el contexto. Con los amigos podemos presentar la información de manera desordenada, pero en una respuesta de examen o en una exposición oral
tenemos que ordenar los contenidos. En la mayoría de los casos sucede que el profesor, cuando evalúa una respuesta de examen, no tiene en cuenta solamente si los estudiantes saben o conocen el tema en profundidad, también se fijan cómo nos expresamos. Bien, en una respuesta de examen es tan importante la exposición correcta de los contenidos como el modo en que estos se desarrollan. Por eso el profesor evaluará al mismo tiempo la información y los aspectos relacionados con la ortografía, la cohesión, la coherencia y el modo en que se distribuye u organiza la información. Estos últimos aspectos no son menos importantes que aquellos que están vinculados a escribir la información correcta, claro. Los temas también serán diferentes en cada contexto. En una reunión barrial es probable que se traten temas locales, como la biblioteca del vecindario o problemas con el asfalto de las calles. Perfecto. Entonces podemos decir que cada situación social determina un uso particular de la lengua. Los temas de los enunciados, su estilo y la manera en que se organizan serán diferentes en cada discurso, condicionado por las características del contexto social. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. Hola Lu, ¿cómo estás? Bien, Santi. ¿Y tú? ¿Qué hiciste el fin de semana? El sábado a la noche fuimos a una cena familiar. En un momento se pusieron a hablar de política. Unos pensaban que los discursos políticos son improvisados. Otros decían que los periodistas escriben lo primero que se les ocurre. ¿Qué dirías si estuvieses ahora en la reunión familiar? Diría que el discurso político y el periodístico, como son emitidos en una esfera específica de la actividad humana, tienen ciertas propiedades que los relacionan con características propias de ese ámbito. Por eso presentan regularidades en cuanto al tema, al estilo y la forma de organizar la información. Estupendo. Si bien es cierto que muchas veces los políticos improvisan, esto no quiere decir que lo hagan sin ninguna estructura previa. Lo mismo sucede en el discurso periodístico. Para escribir una nota es necesario conocer las propiedades de la clase textual que se utiliza. No es lo mismo una nota de opinión que una crónica, por ejemplo. Bien, luego de haber visto el video, tenemos los tipos de discursos aquí en este mapa conceptual que les he elaborado. Y los 4 tipos de discursos que podemos reconocer son los siguientes: el narrativo, el descriptivo, el expositivo y argumentativo. El discurso narrativo se refiere a hechos que se expresan en un determinado tiempo y espacio y que pueden ser reales o imaginarios. El discurso descriptivo intenta mostrar las características de lo expresado, pero sin hacer valoraciones personales. Ya el expositivo, por el contrario, informa acerca de algo objetivo de una manera clara y ordenada. En el argumentativo, la intención es convencer o persuadir, ¿verdad? Es el típico discurso que manejamos en la oralidad, cuando manejamos conversaciones, debates, conferencias, dentro de los textos con imitación a la oralidad. Entonces, siempre el discurso argumentativo es aquel que maneja, obviamente, argumentos. Está tratando de convencer a la audiencia de un determinado punto de vista, etc. Ahora yo les pregunto a ustedes, el discurso de los aspirantes al gobierno estudiantil, cuando hemos tenido la oportunidad de observarlos en público en el salón de actos, ¿qué clase de discurso es? A ver, pensemos un poquito. Es un discurso argumentativo, porque su finalidad es convencer o persuadir a su audiencia de que se elija el mejor candidato que va a cumplir las propuestas del gobierno estudiantil, de acuerdo a lo que exponen en el debate, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo claro que hemos evidenciado del discurso
argumentativo. El discurso argumentativo lo utilizan por lo general los políticos, se utilizan por lo general en los juzgados, ¿verdad? Los abogados cuando están tratando de defender a su cliente, utilizan ante los jueces un discurso argumentativo. Necesitan convencer de que su defendido tiene la razón, ¿no? Entonces, tenemos allí estos ejemplos. Muy bien, según la postura del hablante, nosotros tenemos algunas funciones del discurso. Por ejemplo, si el mensaje apela a expresar un sentimiento, será una función expresiva. Si el discurso tendrá si buscamos llamar la atención del oyente, será una función apelativa. Cuando deseamos saber si el otro ha escuchado nuestro mensaje o comprendido nuestro mensaje, será una función fática. La función que retoma el mismo lenguaje se llama metalingüística o aquella que busca expresar o busca aclarar los significados del mismo lenguaje. Cuando se trata de ficción, el discurso es poético y si brindamos información objetiva, su función será informativa o referencial. Entonces, ahí nosotros tenemos 6 funciones del discurso que tienen que ver precisamente con las funciones del lenguaje. ¿Por qué? Porque puede ser que un discurso cumpla varias de estas funciones dentro de una misma estructura. Entonces, podemos encontrar varias funciones del discurso dentro de una misma estructura de texto, ¿no? El discurso puede ser, por ejemplo, puede ser de tipo argumentativo, pero tener dentro de su estructura alguna función expresiva, puede también explicar el lenguaje, puede tener metalingüística, puede también tener alguna frase poética de algún escritor, algún autor que se mencione dentro del texto, entonces también tiene esta función, pero en sí va a tener la función de persuadir o convencer al lector de lo que se está hablando o lo que se está tratando. Vamos a hacer algunos ejercicios para reconocer los tipos de discurso. En otra clase nosotros estaremos viendo la forma de escribir un discurso, de cómo encontrar algunos pasos súper básicos, sencillos, para que los discursos tengan mayor impacto en la audiencia. Todo eso lo veremos a continuación. Pero en esta clase nos centraremos en reconocer primero los tipos de discursos y sus funciones para poder utilizarlas adecuadamente. Por ejemplo, en el literal A tenemos: la mesa es ancha y fuerte, tiene un pupitre, sobre el pupitre hay un tintero cuadrado de cristal y 3 plumas. Reposan en la mesa una gran botella de tinta, un inmenso fajo de inmensas cuartillas. ¿Qué tipo de discurso será o qué tipo de texto dentro del discurso será el que yo tengo en el literal A? Correcto, es un tipo de texto descriptivo. Me está describiendo una serie de objetos que yo tengo en un determinado lugar, ¿verdad? Entonces, el tipo de texto es descriptivo, por lo tanto, el discurso será descriptivo. En el literal B tenemos: había quedado cuidándolos una docena de hombres con ametralladoras que todo el tiempo les buscaban los ojos con los haces de luz de las linternas. Los demás se habían apartado unos metros y parecían en conciliábulo. Conciliábulo es una palabra nueva literalmente para todos, que significa grupo de personas reunidas como en una especie de conspiración. ¿Qué tipo de texto y de discurso será este? Es un tipo narrativo. Es un tipo narrativo. ¿Por qué? Porque me está contando, ¿verdad? Paso a paso, una serie de sucesos, una serie de hechos. Y habíamos dicho que el narrativo, este tipo de narrativo, tenía estas características.
históricas, ¿verdad? Hechos, sucesos narrados o contados de una forma consecuente, ya que con un orden, con un orden establecido que me cuentan una historia, me cuentan algo, ¿verdad? En el literal C tenemos un cuásar o cuásar es una fuente astronómica de energías de orden electromagnético, incluidas las radiofrecuencias y la luz visible. Su nombre es un acrónimo de fuente de radio cuasiestelar, que en inglés significa quasi-stellar radio source, o radio source, perdón, en inglés. ¿Qué tipo de texto o de discurso será este? Expositivo, ¿verdad? Es un tipo de texto expositivo porque me está dando detalles de, en este caso, un texto científico. Los textos científicos suelen ser netamente expositivos porque eh, me están informando algo que es corroborado, que está comprobado por la ciencia, ¿verdad? Y aquí también en este texto nosotros, si nos ponemos a ver la función de este texto expositivo, ¿qué función sería? Aquí tenemos clarísima la función metalingüística, porque me está explicando el mismo lenguaje. Eso es la característica de la función metalingüística en los textos, ¿verdad? Tenemos el literal D que dice, el reciente interés a nivel mundial en el cultivo de microalgas con fines energéticos, unido a la necesidad de disponer de tecnologías de tratamiento de aguas residuales medioambientalmente más sostenibles, ha hecho de los procesos de tratamiento de aguas residuales mediante microalgas una alternativa prometedora desde el punto de vista económico y ambiental frente a sus homólogos aerobios y anaerobios. También es un texto científico, pero a diferencia del texto expositivo, este es ¿qué cosa? Argumentativo, porque me está dando razones valederas para creer la tesis que me la propone aquí, ¿verdad? Que precisamente tratar las aguas residuales con eh, microalgas es una nueva alternativa, es una alternativa prometedora, tanto en lo económico como en lo ambiental. Y me da las razones por las cuales se manifiesta esto, ¿no? Entonces, cuando hay razones de por medio, es un texto argumentativo. ¿Ok? Muy bien, expresiva. Me está demostrando un tipo de sentimiento, una forma de sentir, ¿verdad? El sospechoso negó todas las acusaciones. Si me está dando una información, será referencial, ¿verdad? ¿Usted qué opina? Correcto, es fática, porque está tratando de saber si el emisor, perdón, está tratando de saber si el receptor ha captado el mensaje y le está preguntando por una opinión. Entonces, le dice, ¿usted qué opina? En el literal de tenemos, miraba tranquilo a los peces nadar, escuchaba la paz. Miraba tranquilo los peces nadar, escuchaba en paz los pájaros cantar, sentía en calma el viento soplar y pensaba sin prisa en ella al andar. Obviamente es una función poética, ¿no? Ni que se diga por ningún lado, está todo clarísimo allí. El latín es una lengua muerta, ya que nadie lo utiliza para comunicarse en su vida cotidiana. ¿Qué tipo de función es? Si está explicando el lenguaje. Correcto, metalingüística. Favor de no fumar. Si decimos favor de no fumar, estamos tratando de llamar la atención de la audiencia o estamos tratando de llamar la atención del receptor. ¿Qué tipo de función de discurso es?
apelativa. Correcto. De esta manera nosotros hemos analizado, hemos descubierto, de esta manera nosotros hemos analizado, hemos reconocido las funciones del discurso y hemos también reconocido los tipos de discurso. Como ya dijimos, en una próxima clase estaremos aprendiendo las formas de construir un discurso, las partes del discurso. Estaremos viendo algunos tips de cómo poder hacer los discursos más llamativos, más atractivos, según el interés de la audiencia, porque siempre cuando vamos a elaborar un discurso tenemos que lo primero que hay que reconocer es a qué audiencia nos dirigimos y por qué estamos elaborando ese discurso y si lo que vamos a decir va a servir de alguna utilidad para las personas que estamos haciendo este discurso. ¿Ok? Muy bien, nosotros tenemos un pequeño ejercicio que realizar. Voy a poner en la casilla de Educay para que ustedes puedan compartir el link del jam que van a tener que hacer. Como hicimos en nuestras primeras clases, ustedes van a ir a Google Jamboard, van a crear un jam donde me van a poner un ejemplo de cada tipo de discurso que ustedes encuentren en la web, ¿no? Ustedes saben cómo elaborar ya em, las pizarras en jam. De todas maneras, les voy a dejar el link del tutorial para que ustedes revisen si no se acuerdan. El tutorial les habla de los dioses griegos, porque obviamente es el tutorial que hice para esa época, pero ustedes lo aplican con la construcción de los ejemplos de cada tipo de discurso. Si hemos visto 4 tipos de discurso, se entiende que deben haber 4 ejemplos, ¿no? Uno por cada tipo. No les digo lo de las funciones porque en las funciones lo vamos a realizar en nuestra próxima clase en vivo. Vamos a seguir reconociendo las funciones del discurso y además a ver a todos estos datitos que tenemos que completar para conocer más sobre cómo elaborar el discurso y que ustedes puedan ir teniendo más práctica al momento de redactar, porque ya después de esto se viene la construcción del discurso y cada uno de ustedes va a tener que hacer un discurso de un tema a su elección. ¿Ok? Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Me alegra mucho haberlos visto en esta mañana. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en nuestra clase en vivo. Saludos, cuídense, pasen muy bien.